¿Listo? Bueno, bienvenidos otra vez. Gracias a todos los que se quedaron. Y de lo que vamos a hablar ahora es del sistema de protección legal en Argentina. Voy a hacer una breve introducción de los panelistas y después les voy a dar la palabra a ellos. La doctora Leila Devia es abogada, especialista en régimen jurídico de los recursos naturales de esta casa de estudios, doctora en ciencias jurídicas de la USAL, tiene estudios de postdoctorado también en esta universidad, es profesora titular de Derecho de los Recursos Naturales y Protección del Ambiente, directora del Centro de Derecho Ambiental de la UBA, directora del Centro Regional Basilea para América del Sur, profesora invitada de la Universidad de Toulouse y París-Sorbonne, autora de numerosas publicaciones, entre ellas Cambio Climático, una mirada argentina con relación al comercio internacional y a la gestión de bosques, coautora de Las papeleras en cuestión y coordinadora del libro, Mercosur y Medio Ambiente, docente de grado y posgrado de la Universidad de Buenos Aires, de la USAL, de la UADE, del ITBA y del UCEMA. ¿Faltó algo? Me mareé un poco. Bueno, eso es todo la gran trayectoria, doctora. El doctor Miguel Ángel Asturias es doctor en Derecho Penal y Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador, especialista en Derecho Penal y Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador, especialista en Derecho Ambiental y abogado de la Universidad de Belgrano, es docente de la Universidad de Belgrano. Y el doctor Juan Pablo Mas Vélez, traté de hacer corto el currículum, pero bueno, es más complicado. Tiene mucha trayectoria, así que es difícil resumir. Es profesor en Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales en la Facultad de Derecho de la UBA, donde también están actividades académicas en el Departamento de Posgrado y en centros de estudio. Actualmente se desempeña como consejero directivo de la Facultad de Derecho de la UBA, cuenta con experiencia en cargos públicos, como ex consejero de la Magistratura Nacional y de la Ciudad Autónoma, así que bueno, también nos va a dar una mirada más política sobre la cuestión ambiental, así que bueno, los dejo con ellos y en el orden en el que los presenté, doctora. Bueno, no, pensé que iba a empezar el doctor Asturias, pero está, perfecto. Bueno, primero muchísimas gracias otra vez por estar en este ámbito, hay que ser reiterativos, pero hay gente que todavía no lo escuchó, volver a agradecer a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires que nos da esta oportunidad y al CEDAF, al Centro de Derecho Ambiental. Corrijo, soy la vicedirectora, la directora es la doctora Silvia Nona, que es nuestra actual vicedecana, y un agradecimiento también a Facu Ríos y a su equipo que organizó estas jornadas. En el día de ayer hicimos algunas reflexiones que hoy voy a reiterar, por supuesto, y ampliar algunas cuestiones sobre el estado del derecho ambiental en Argentina y el estado del derecho ambiental desde el punto de vista internacional y regional y el concepto de gobernanza y cómo el ecocidio y las cuestiones penales ambientales ingresan en este estado de situación. Primeramente, el estado ambiental internacional, como bien lo dijo la diputada Camaño, comienza o tiene su hito principal en el año 1972. Yendo muy rápidamente del 72 hasta la actualidad, nos encontramos frente a la triple crisis planetaria, de la que ayer hablamos, que tiene que ver con la pérdida de biodiversidad, con el cambio climático y con la contaminación. Entonces, ¿cómo abordamos desde el derecho ambiental internacional estos desafíos, ¿no? Y una de las primeras cuestiones o de los primeros trabajos de abordaje de esta cuestión del estado del derecho ambiental internacional con nuevos instrumentos que se agregan, como el instrumento jurídicamente vinculante sobre plásticos que se está negociando en estos momentos y que va a tener en noviembre lugar la tercera reunión para lograr este instrumento sobre contaminación marina por plásticos, está también en otro proceso, ¿no? En un proceso de aceleración. La aceleración de la crisis lleva también a la aceleración de los instrumentos de derecho ambiental internacional y también a cuestionarnos
nos cuestionamos bastante en estos ámbitos y nos interpelamos en el sentido de ver cuál es el resultado que ha dado tantos años de instrumentos jurídicos internacionales, de reuniones, de procesos. Ayer lo hablábamos con Alicia Moreno, que está acá presente y que también ha formado parte de muchas reuniones de producción y consumo sustentable, y lo que yo advierto es que hay una fragmentación del derecho ambiental internacional, y algo ayer comenté sobre que el derecho ambiental está traspasando de alguna manera la idea de protección solamente del ambiente. Después podemos entrar en la discusión qué entendemos por ambiente, cuál es el bien jurídico tutelado, pero más allá de esto, el derecho ambiental creo que se está convirtiendo cada vez más en un derecho social. ¿Y qué significa esto del derecho social? Y ayer un poco también lo comentábamos, ¿no? El hecho en sí de que la democracia no ha dado respuestas, no solamente a las cuestiones ambientales, y entonces ha surgido esta idea de gobernanza policéntrica. Yo traje un paper que después, por supuesto, lo voy a compartir, que son avances y retos de la gobernanza multilateral de la seguridad ambiental en general en América Latina y el Caribe, que es lo que vengo trabajando. Y en el caso de la gobernanza hay un elemento fundamental, es el elemento de la participación. Y al de la participación hay que sumarle el de la representatividad, ¿no? ¿Por qué digo esto? Que hay que sumarle el de la representatividad, porque el año pasado, también en un panel, muchos de los jóvenes que actúan y de las jóvenes que actúan en temas ambientales discutían en un momento, nosotros nos dan participación, pero realmente no es representativo a la hora de poder incidir en el proceso de toma de decisiones ambientales. Y un poco lo vimos cuando la diputada Camaño nos relató los distintos proyectos de leyes, en este caso de ecocidio, de delitos ambientales. ¿Cuál es la influencia real que nosotras y nosotros podemos tener? Quiero decir, desde el gobierno, desde el Poder Legislativo, desde la justicia, lo que llamamos el aparato del Estado. Y lo que está sucediendo, que creo que ayer también lo resalté, es que el aparato del Estado, sea del signo político que sea, está perdiendo protagonismo. ¿Qué quiere decir que está perdiendo protagonismo? No ha dado soluciones efectivas, en este caso, a las cuestiones ambientales. Esto se ha virado hacia la comunidad regulada, hacia lo que podemos decir el sector privado. El sector privado tampoco ha dado respuesta. Entonces, este tercer sector, en su momento se lo denominó participación de la sociedad civil, ahora representada por las comunidades y por la juventud especialmente, es el que viene a decirnos y a interpelarnos de, bueno, ahora nos toca a nosotros. Y como nos toca a nosotros y a nosotras, las cosas pareciera que se van a hacer de otra manera. De esto sencillamente se trata un poco la gobernanza policéntrica, es decir, todos van a participar. ¿Qué quiere decir todos y todas van a participar? No solamente en el sentido de personas, sino van a participar los municipios, las federaciones, los gobiernos, los privados, las sociedades en ese proceso de toma de decisión. Yo siempre me acuerdo de un libro que se llama La decisión de Allison, en el cual esta decisión está tomada desde una manera, podríamos decir, autoritaria hoy en día, individual, y se toma como ejemplo el gobierno de Kennedy cuando decidió invadir la Bahía de Cochinos. Entonces, lo que se dice en ese libro y en ese estudio, que esa decisión fue tomada en un gabinete con poca gente, que si se hubiera tomado de otra manera decisional, otro hubiera sido la historia. Entonces, en este proceso, lo mismo sucede en la cuestión ambiental y en estos días. Pero yendo ya más a qué es lo que yo creo o muchos autores creen que puede llegar a pasar, y que ya también se vislumbró en los paneles también, ¿no? Va a haber muchísima tensión, y esta tensión va a dar origen a conflictos. Estos conflictos, que además también parten de una situación financiera y económica que no es solamente la de la República Argentina, sino que es
la de toda la región, bueno, la del mundo, pero sobre todo la región de América Latina y el Caribe, va a, podríamos decir, a complicar las cuestiones. Entonces, ¿cómo entra la figura del ecocidio? Cada vez más va a haber, esto por supuesto puede ser rebatido, más figuras, que necesitemos de más figuras, como el ecocidio, como la reforma del Código Penal. ¿Por qué? Porque va a haber una tensión constante, donde el diálogo y el consenso sea cada vez más difícil. O sea, todos hablamos de diálogo, de consenso, y lo hablamos en los distintos grupos y comités de trabajo, pero en definitiva, la realidad, por supuesto que está visto desde mi punto de vista, la realidad es que va a haber cada vez más conflictos y tensiones, que la cuestión económica va a primar. Pareciera que me estoy contradiciendo con lo que dije anteriormente, pero la cuestión económica va a primar. Y al primar la cuestión económica, lo que va a haber es mucha más tensión. ¿Por qué? Porque va a haber también muchos grupos que están muchísimo más organizados y que participan. Entonces, por un lado, por supuesto es excelente la participación, pero por otro lado también puede llegar a haber represión y eso realmente va a ser muy triste. Entonces, ¿cuál es el rol del derecho en esto? Esta es una situación que planteamos, bueno, va a haber conflicto, va a haber tensión, no se solucionó del 72 hasta ahora ni fue efectivo el derecho ambiental internacional, el derecho ambiental nacional y el derecho ambiental regional. Bueno, ¿qué es lo que se hace? ¿Va a ser un derecho más social? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué va a pasar también con los organismos internacionales que tampoco han dado respuesta a toda esta problemática? Y en esa figura encontramos no solamente al ecocidio. Yo ayer también comenté que el Código Penal, no solamente el de Argentina, debe ser reformado en la figura del tráfico ilícito de sustancias químicas, de especies, de protección de la biodiversidad. Entonces, ¿cuál va a ser el rol que tenga el derecho penal ambiental en ese sentido? La reforma del Código, y ahí, bueno, se lo pregunto más a Miguel Ángel, que es el experto en el tema, ¿solamente va a contemplar la figura de ecocidio? La figura de ecocidio va a ser una figura que, por supuesto, parta de la Corte Penal Internacional y del Derecho Penal Internacional. Pero, ¿qué va a pasar con los demás capítulos sobre los delitos penales? ¿Van a subsumirse en el ecocidio? ¿Van a ser una particularidad del ecocidio? ¿Van a convivir conjuntamente con la figura del ecocidio? O sea, esa pregunta se la dejo a Miguel Ángel, así que muchísimas gracias. Hola, hola, ahí estamos. Bueno, muchas gracias a todos los presentes, a los que quedaron, a los valientes que quedaron hasta el final para escucharnos. Muchas gracias a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires por darme la oportunidad de estar hoy acá con ustedes, a la organización del evento y a mis compañeros de panel, que realmente es un honor, y bueno, a la presentadora también por haberme dicho esas palabras. Bueno, dicho esto, la idea es un poco, hasta ahora vinieron hablando en estas dos jornadas de ecocidio. Creo que ya ahora todos tienen claro qué es un ecocidio y tienen claro la importancia que tiene en la actualidad el tema ecocidio. Sea que se logre tener una legislación internacional, efectivamente, si Dios quiere, de la mano de Rodrigo y del panel de expertos y de Stop Ecocidio, que obviamente los apoyamos y trabajamos ya hace un tiempo junto a ellos. Y la pregunta es, ¿qué pasa en Argentina? Hablaban puntualmente algunos de los ponentes de que Argentina no ratificó el Estatuto de Roma, sin embargo podría participar de alguna forma en lo que tiene que ver con una legislación del ecocidio, más allá que en algún momento lo ratifique o no. Lo importante es que desde el panel de expertos, que lo tenemos acá a Rodrigo, puntualmente ellos plantean que la figura de ecocidio en el ámbito internacional no es excluyente de que cada Estado pueda legislarlo en sus normas internas. Incluso desde Stop Ecocidio promueven y han trabajado junto a mí en una propuesta para Argentina, que es un poco lo que les quiero presentar.
Pero bueno, más allá de eso, en definitiva, lo que quiero que primero les quede claro que si bien esta es una jornada donde se habló de ecocidio en el ámbito internacional, también es importante la legislación en el ámbito interno. Ustedes saben que, por ejemplo, hablaron bastante del Estatuto de Roma, pero nadie dijo que cuando un Estado trae la norma del Estatuto de Roma a su normativa interna, tiene la posibilidad de modificar esa norma y darle las necesidades o las implicancias que se requieran dentro del derecho interno. Por ejemplo, así lo ha hecho cuando legislaron los delitos de lesa humanidad Francia o España, por lo cual también quiero destacarles que existe la posibilidad de ver no solo la figura del ecocidio como un delito autónomo, como ahora vamos a hablar y les vamos a presentar, sino que existen varias formas también de contemplar la posibilidad de un delito ambiental en el ámbito nacional, y una de ellas podría ser justamente dentro de los delitos de lesa humanidad, que los tenemos regulados, son los únicos crímenes junto con genocidio que tenemos regulados, y sobre todas las cosas hay un proyecto que, a diferencia de lo que comentaron hace un rato algunos de los expositores, les quiero aclarar que los proyectos de fondo no pierden estado parlamentario, por lo cual los proyectos de código penal que sean enteros justamente no van a perder estado parlamentario. Lo que sí es verdad que venimos con un desgaste, y esto un poco respondiéndole a Leila, venimos con un desgaste de intentos de legislar los delitos ambientales en el Código Penal hace muchos años. Hay más de 25 proyectos, los primeros empezaron con un Código Penal del 2016, después hubo otro del 2013, y actualmente está el del 2019, que es el código conocido como Código Boriski, que no pierde estado parlamentario, tiene media sanción y, a diferencia de todos los demás proyectos que fueron perdiendo estado parlamentario porque eran reformas parciales al Código Penal o leyes autónomas, justamente ese código es un código integral, por lo cual no va a perder estado parlamentario. Y ahí está la posibilidad de que por primera vez en el Código Penal argentino, que es de 1921 y que tiene más de 900 reformas, logremos incorporar de una vez por todas los delitos ambientales al Código Penal. Más allá de algunas cuestiones que se pueden compartir o no, creo que la posibilidad de que finalmente Argentina ingrese a un mundo de derecho penal actual, que sin lugar a dudas todas las legislaciones de la región y las legislaciones más avanzadas a nivel mundial tienen incluidos los delitos ambientales. Entonces, bueno, a raíz de esto fuimos trabajando con Stop Ecocidio y con la Asociación de Investigadores de Derecho Penal Ambiental y Climático para hacer un proyecto en el cual podamos incorporar esto que vinieron hablando, que es el ecocidio, dentro del Código Penal. ¿Está bien? Bueno, dicho esto, vamos a ir puntualmente a algunos temas. Desde ya quiero aclarar que, como a modo introductorio o como para que todos entiendan lo que están acá presentes, qué es el ecocidio, esta jornada ya lleva en la segunda jornada y creo que todos los expositores han hablado específicamente del tema ecocidio, por lo cual no quiero ni aburrirlos ni volver sobre el tema, por lo cual voy a ir puntualmente a la normativa que proponemos incorporar directamente en nuestro Código Penal. Entonces, bueno, dicho esto, vamos a ver, y me voy a acompañar con la filmina, que creo que es importante a los fines de que podamos entenderlo. Aguárdenme un segundito. Bueno, ahí está. Entonces, como les decía, lo que buscamos es una propuesta para incorporar el delito de ecocidio al Código Penal de la Argentina. Puntualmente, vamos a ver que la propuesta nuestra es incorporar, y esto también un poco viene a respuesta de lo que me preguntaban anteriormente, es incorporarlo como un título 14 al Código Penal, en el cual tengamos un primer capítulo, que sea el capítulo de ecocidio. Y dentro del título van a estar incluidos, si Dios quiere y a futuro, todos los delitos ambientales. Por lo cual, como les decía antes, la figura de ecocidio no es excluyente de normas que no llegan a ser ecocidios, pero que efectivamente afectan al ambiente y que es una deuda pendiente que tenemos. Entonces la idea sería empezar con un capítulo 1, que es ecocidio, y pasar después a distintos capítulos donde se puedan contemplar todos los delitos ambientales en el Código Penal. Bueno, ahí llegamos a la figura básica. Como ven, nosotros estamos proponiendo puntualmente ya incorporado en el Código Penal algo central y específico.
A diferencia de lo que hablaba Rodrigo, cuando hablaban de una norma internacional, hay una misma graduación de penas, a diferencia de lo que ocurre en las normas internas de los códigos penales, donde cada delito tiene que tener una pena autónoma. Y esa pena autónoma tiene que guardar armonía con todas las demás penas que tiene el Código Penal. Entonces, bueno, hablaban hace un tiempo atrás en esta jornada que la pena que tenía que tener un delito ambiental. Y la pena que tenía que tener, hablaban de que no debía ser leve. Justamente entonces nosotros lo que proponemos es una pena que va en una figura básica, que ahora les voy a explicar. La figura básica la dividimos en dos formas, lo cual es novedoso para el Código Penal, porque tenemos una figura de peligro, ya les adelanto, como es la del panel de expertos en la definición, que es una figura de peligro, y a su vez también tenemos una diferencia en la graduación de la pena, donde buscamos un agravante cuando efectivamente el ecocidio se consume, es decir, cuando sea un delito de resultado. Entonces esto es algo novedoso para el Código Penal argentino, porque no existe ninguna figura en el Código Penal que tenga esta forma doble, es decir, tener en una misma figura una figura de peligro y una figura de resultado. Bueno, como les decía, y ahí pueden ver, tenemos una pena que va de 3 años y 6 meses. ¿Qué es lo que buscamos con esa pena mínima? Que la pena, en este caso, y en principio, no sea de ejecución condicional. Es decir, que quien comete un ecocidio efectivamente no pueda tener una pena condicional, lo cual también tiene un montón de otras limitaciones para los que son penalistas y para los que no, que por ejemplo, cuando se regula si una persona puede ser excarcelada o no, ya hay un primer parámetro que impide la excarcelación por el artículo 26, el 316 y el 317 del Código Procesal Penal de la Nación. Entonces buscamos justamente aplicar desde el principio, desde la figura básica, una pena que no sea excarcelable. Y va con pena que entonces iba de 3 años y 6 meses a 10 años. Y aparte también aplicamos una multa. Esto también en consonancia y tomando como parámetros los distintos delitos que están en el Código Penal en cuanto a las penas y en cuanto a que existe, como dijeron hoy, unos primos hermanos de los delitos ambientales que sí se encuentran en el Código Penal, que son los delitos contra la salud. Que para alguna parte de la doctrina, entre la que me incluyo, consideramos que si se afecta a la salud pública se está afectando el ambiente y si se afecta el ambiente se está afectando la salud pública. Por lo cual nosotros nos permitimos decir que en un concepto de bien jurídico amplio podemos decir que existe algún tipo de delito ambiental dentro del Código Penal. Y así lo hemos dejado expreso. Pero bueno, ahora bien, vamos a lo que es la figura básica y esto tiene que ver con que como les decía anteriormente, trabajamos el concepto de ecocidio tomando el del panel de expertos. Tuve la suerte de trabajar, esta es una propuesta que ya lleva más de un año y tuve el tiempo suficiente para trabajarlo más allá de un equipo de investigación en el cual tenemos un ambientalista que es Dino Bellorio Clavot, que nos hizo grandes aportes, y también charlarlo y hablarlo mucho con Rodrigo Lledó, por lo cual creí que la mejor forma de llevar adelante una propuesta era seguir el concepto básico que tiene el panel de expertos y adaptarlo a nuestra legislación interna. Porque como saben, y explicó Rodrigo, este concepto es para el ámbito internacional, por lo cual para que sea aplicable al ámbito nacional había que hacerle una serie de reformas. Pero me pareció que era mucho mejor tomar ya lo que había trabajado un panel de expertos que ponernos a hacer una definición propia, porque si no íbamos a caer en la cuestión de que, como tantos proyectos que hay de delitos ambientales, justamente se discute y en la doctrina no se ponga de acuerdo, se pierda fuerza en el proyecto y ganen, en definitiva, quienes son los que cometen estos grandes crímenes ambientales, que generalmente son las personas jurídicas representadas en las empresas y muchas veces multinacionales, y salen con la ventaja de que nos peleamos los doctrinarios si tiene que ser de peligro o tiene que ser de resultado y nunca llegamos a buen puerto. Entonces justamente tomamos como figura básica la del panel de expertos. Entonces tomamos el que cometiere cualquier acto ilícito o arbitrario a sabiendas de que existen grandes probabilidades de que cause daño grave, que sea extenso o duradero al ambiente. No me voy a detener en esta definición porque prácticamente es la misma definición que tiene el panel de expertos y que perfectamente explicó Rodrigo, por lo cual tienen que tener en cuenta entonces que lo que sí tiene que ser es un acto ilícito o arbitrario y que tenga que tener en este caso la gran probabilidad de causar un daño grave y que ese daño grave sea extenso o duradero.
No tiene que ser extenso y duradero. Pueden haber casos que sea extenso y duradero, pero con que sea una de las dos disyuntivas alcanza. Entonces, esta definición también, siguiendo el panel de expertos, incluimos dentro de la misma definición de este artículo términos puntuales que tenían que estar definidos. Ahora bien, esos términos puntuales que tenían que estar definidos los adaptamos y los tomamos como lo hace el panel de expertos siguiendo un modelo del derecho penal internacional. Esa forma de legislar del derecho penal internacional, para los que no están muy familiarizados, tiene dos partes, todo delito penal internacional. Tiene una parte que es el concepto y otra parte que son los delitos propiamente dichos, o terminologías. Entonces ahí tienen que estar bien definidos algunos términos. ¿Para qué? Para que la norma en definitiva pueda ser aplicable. Pero no obstante, estos conceptos podrían estar perfectamente en el artículo 77 de nuestro Código Penal, que lo que hace el Código Penal es justamente en la parte general legislar los conceptos que el legislador considera que tienen que estar para poder entender los distintos tipos penales que se encuentran en la segunda parte del Código Penal, que son los delitos propiamente dichos. Pero bueno, a los fines de evitar que el futuro legislador tenga un olvido, como tantas veces ha pasado, y se olvide de incorporarlo en el artículo 77, por las dudas lo pusimos dentro de este mismo articulado. Entonces, bueno, ahí tenemos algunas definiciones que son fundamentales, como qué se entiende por ambiente. Y ahí un poco tuvimos que cambiar o variar la definición del panel de expertos. ¿Por qué? Porque era aplicable a nuestro país, por lo cual tener una protección del espacio ultraterrestre, la verdad que no tenía ningún sentido. Entonces, bueno, ¿cómo definimos el ambiente? Lo definimos como las capas terrestres que conforman el suelo de la nación argentina. Su biosfera, su criósfera, litósfera, hidrósfera y a la atmósfera. Acá tenemos una gran ambientalista y posiblemente, como también lo ha advertido el doctor Bellorio Clavot, tal vez esta definición tiene que ser un poco más pulida, tendría que tener algunas discusiones entre los futuros legisladores que intenten en definitiva legislar este delito, pero sí reconocemos que puede tener falencias, pero bueno, volvemos a lo mismo, tomamos un poco la definición del panel de expertos en lo que creíamos que era aplicable a nuestra ley interna. Después hay otro concepto que es muy importante, que es el de arbitrario, que bien lo explicó ayer Rodrigo, y creo que todos entendieron que tiene que ver con el acto temerario de hacer caso omiso de un daño que sería manifiestamente excesivo en relación con la ventaja social económica prevista. Este término, como bien lo dijo, viene de la definición del inglés, del wanton. Ahora bien, esto siempre va a guardar en relación con un daño injustificado en relación a lo buscado. Entonces, en definitiva, tenemos por un lado los actos ilícitos, que tiene que contravenir alguna norma ambiental como la que tenemos, y tenemos esta salvaguarda, que la charlamos mucho con Rodrigo, porque sé que iba a ser un tema muy discutido dentro del derecho penal argentino, y que posiblemente cuando llegue el momento de si esto avanza alguna vez y supera una propuesta académica y pasa a ser una propuesta legislativa, posiblemente sea excluido. Pero por lo menos nosotros a esta instancia lo dejamos, porque creímos en definitiva que la hipótesis que nosotros barajamos en nuestra definición es una hipótesis de máxima, por lo cual creímos que era bueno que estuviera. Después, bueno, por grave se entiende el daño que cause cambios muy adversos, perturbaciones o daños notorios para cualquier elemento del ambiente, incluidos los efectos serios para la vida humana o de cualquier especie. Acá me detengo. Vieron que el panel de expertos discutió dejar atrás el antropocentrismo para ir a una visión ecocentrista o biocentrista. Desde ya que nosotros, y yo vengo abordando este tema hace ya muchos años, y soy de la idea que hay que reconocer los derechos más allá de los humanos, es decir, que tiene que haber algún tipo de derecho y no de obligaciones para los no humanos. Tema completamente discutible, tema que no viene al caso de esta exposición y que van a haber muchas posturas que pueden ser encontradas. Pero en definitiva, acá justamente promovemos la protección de cualquier especie o también de los recursos naturales, culturales o económicos.
Acá, y decían y hablaban que esto está relacionado por ahí un poco con algo distinto a lo nuestro, que es el derecho continental europeo, con el derecho del common law. Pero no, yo no lo veo tan así como lo planteaban hoy, porque fíjense que muchas cosas en el Código Penal quedan a merced de la interpretación del juez. Fíjense, por ejemplo, les doy un ejemplo, el término vehículo. Se discutía si la bicicleta podía ser o no un vehículo en el Código Penal, y durante muchos años se dijo que no. La doctrina avanzó, la jurisprudencia avanzó, y hoy por hoy el hurto o enrobo de una bicicleta es considerado vehículo y se considera agravado si está dejado en la vía pública. Por lo cual creo que esa idea de que solo el common law puede dejar en manos del juez algunas definiciones y algunos conceptos no es tan así, y me parece que justamente en algo tan amplio como puede ser la protección del ecocidio hay que dejar al arbitrio del juez varias cuestiones, entre ellas esta que les estoy hablando ahora. Pero bueno, otra cosa que es importante que tengan en cuenta, siempre tiene que haber una afectación importante, por ejemplo en el caso de las especies. El otro día cuando hablamos el lunes nos preguntaban si la afectación a un animal determinado o a algunos animales determinados podía constituir un ecocidio. Claramente no, esta es una hipótesis de máxima y que tiene que ver con el riesgo y la extinción de toda la especie, ¿sí? No la muerte de algún ejemplar o de algunos ejemplares. Esto también es importante tenerlo en cuenta. Después, bueno, cuando hablamos de extenso, el daño que excede una zona geográfica limitada o afecte de manera irreversible a un ecosistema, o a una especie o a un gran número de vidas humanas. Por duradero, el daño irreversible o que no se puedan reparar mediante la regeneración natural o dentro de un plazo razonable. Esto es importante de tener en cuenta. Acá hay algunas cuestiones novedosas para nuestro Código Penal. ¿Por qué? Porque, como les decía antes, hasta ahora vimos la figura básica de peligro, pero nosotros incluimos una figura de resultado. Creemos que no puede ser la discusión doctrinaria que lleva años si los delitos ambientales tienen que ser de peligro o de resultado. Creemos que pueden convivir desde el punto de vista de una pena diversa, es decir, que tenga una pena mayor quien efectivamente comete un ecocidio y aquel que posiblemente comete un ecocidio tenga una pena reducida. Esto sin perjuicio de que el Código Penal argentino regula en los artículos 40 y 41 la regulación que tienen que tener las penas, o lo que tienen que tener en cuenta los jueces al momento de graduar las penas. Pero bueno, entonces, como les decía, ponemos una figura de resultado, y no sé si llegan a leer ahí, pero en la última parte, y que nos dice que se elevará esta pena que les hablaba antes de 8 a 20 años de prisión y una multa mayor si el daño grave, extenso o duradero al ambiente efectivamente tuviera lugar. Bueno, pasamos, esa es la figura básica. ¿Voy acortando? Bueno, acortamos entonces. Directamente pasamos prácticamente a la lectura del articulado, y bueno, y entonces vamos a las agravantes. Prevemos en el artículo 313 ter una pena que va de 5 a 15 años de prisión en el caso del párrafo primero, que era la figura de peligro, y una pena mayor en la agravante cuando se dé el delito en resultado. ¿Cuándo se van a agravar estas figuras de ecocidio? Esto es algo novedoso porque ninguna de las legislaciones del mundo tienen prevista agravantes en la figura de ecocidio. Por eso es que me parece que es importante tenerlo en cuenta. Cuando interviniere, y en esto es fundamental porque también lo dijeron y es muy importante, cuando interviniere en un ecocidio un funcionario público. Esto es fundamental. Ustedes saben que posiblemente no puede haber un delito ambiental, ni siquiera un ecocidio, sin la intervención de un funcionario público, ya sea en carácter omisivo o en carácter comisivo. En carácter omisivo, por no controlar. En carácter comisivo, cuando sea a través de un acto de corrupción, más allá de todos los delitos que están relacionados con los funcionarios públicos, que efectivamente concurrirían de manera real con esta figura o de manera ideal según el caso. Y la otra agravante que tiene este primer inciso tiene que ver con cuando estén relacionados con una organización criminal internacional el ecocidio. Ustedes saben que hoy por hoy el crimen organizado internacional
ha interferido en los delitos ambientales y se considera que hoy por hoy es el tercer delito más importante en el ámbito internacional del crimen organizado, los delitos ambientales, después del tráfico de drogas y después de la trata de personas. Por lo cual es importante, y es importante destacar esta cuestión, ¿por qué? Porque el crimen organizado mutó o utilizó sus mismas rutas para cometer el tráfico de drogas, de armas o de personas para cometer delitos ambientales. ¿Por qué? Porque los delitos ambientales son de alta rentabilidad y de baja punibilidad porque no tienen sanción penal alguna. ¿Está bien? Bueno, avanzando y yendo un poco más rápido, ¿sí? Por favor. Si no, si quieren cortamos y dejamos la lectura, como quieran. Bueno, después también se va a grabar la figura cuando sea en una zona protegida o en una reserva natural, o cuando se produzca un conflicto armado o mediante un acto de bioterrorismo. También se va a grabar si se produjera un desplazamiento o una migración humana o la muerte o resultar en lesiones graves o gravísimas de un gran número de personas, o cuando para lograr su cometido o procurar su impunidad se afecten bienes de organizaciones públicas o privadas, o la integridad física o la vida de una persona, que promueva la defensa del ambiente o de una comunidad originaria o vulnerable. Acá vuelvo a lo que decían antes del Acuerdo de Escazú, que justamente prevé una protección especial para los defensores del ambiente. Saben que han muerto más de 500 defensores del ambiente en nuestra región, y por eso es que el Acuerdo de Escazú hace principal hincapié en ese tema puntual. Bueno, después también prevé una figura culposa, a la cual no voy a hacer referencia, es una figura residual, que también es novedoso porque el delito de ecocidio en ninguna legislación del mundo prevé la figura culposa. Nosotros la trajimos porque creemos que es fundamental que haya una figura residual, porque los delitos ambientales generalmente se tratan de probar por dolo eventual, o si no siempre recaen en la figura residual de la figura culposa. Es la forma de que no queden impunes, en este caso, los ecocidios. Y seguimos la idea de Polly Higgins, la defensora de la tierra, del año 2010. Bueno, después también prevemos una pena accesoria, que no viene al caso para ir más rápido, pero sí prevé que es una inhabilitación perpetua, les destaco esto, para el funcionario público que participe de un ecocidio y cuando sea de resultado. Si no, va a tener una pena que va a ser el doble de la sanción. Y si no, también a cualquier persona que esté relacionada con la actividad ambiental. Y acá llegamos a un tema que es fundamental, y con esto ya termino, para que lo tengan en cuenta. La propuesta nuestra también es novedosa porque prevé la responsabilidad penal de la persona jurídica que cometa ecocidio. Y justamente algo de lo que habían hablado en los paneles anteriores es la posibilidad de aplicarle una sanción a la persona jurídica que sea distinta de una pena de prisión. Entonces ahí nosotros vemos, y ahí tienen 7 alternativas puntuales, que son las formas que creemos oportunas para juzgar a la persona jurídica. Y por último, vemos que está la forma de graduar la sanción en la persona jurídica, dándole al juez las herramientas para que lo gradúe. Así que bueno, con esto listo, termino, cierro y les pido disculpas si me entiendo. Si me entiendo. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Difícil estar a la altura de los aportes que me preceden, no solo los de este panel, que fueron muy interesantes, sino también los que pude apreciar a la distancia de las intervenciones que se dieron con anterioridad, tanto en el día de hoy como en el día de ayer. Así que, bueno, agradezco 2 veces. No me parece, digamos, me parece interesante dado que el título era El Estado del Derecho Ambiental en Argentina, creo que era la consigna, hacer solo 3 reflexiones, sin restarle interés a algunas cuestiones técnicas en relación a los delitos ambientales y a la forma en la que incorporarlos a nuestro ordenamiento jurídico, tanto nacional como internacional, y a las dificultades que esto supone. Argentina tiene interesante normativa al respecto y interesante experiencia, ¿no? Y la comparte además con otros países y comparte reflexiones sobre los problemas que supone el uso de tipos penales abiertos, con la distinción que recién acá planteaba acertadamente Miguel, o la derivación a la norma administrativa para completar el tipo,
La historia reciente, por lo menos en América del Sur, es generosa en términos de, por un lado, los riesgos de deriva autoritaria que supone usar tipos penales abiertos y por el otro lado la eficacia que supone en materia de castigo, porque la tasa de expedientes con condena que tenemos en la persecución de delitos contra la salud y el ambiente en fecha reciente, que fue muy numerosa, es suficientemente baja como para poner en duda la eficacia del dispositivo, especialmente un ordenamiento jurídico que por su régimen de garantía es ciertamente a priori refractario a el pensamiento penal alemán en términos de los delitos de peligro, etcétera. No es mi especialidad, pero sí una curiosidad como la de cualquiera de los que concurrimos a la facultad. Pero por eso mi enfoque quería ser distinto de este. Preocupación número uno, bueno, la Argentina hoy está en un proceso electoral relevante, y uno ahí puede notar dos cosas interesantes para resaltar. Número uno, no hay temas ambientales relevantes en la agenda de discusión política de nuestro debate democrático de estos días. Tema número dos, sí hay en la agenda de debate, y lleva largo tiempo en el debate público en Argentina, distintas ideas que intentan recortar el margen de intervención de los tribunales a la hora de exigir apego a la ley por parte de las políticas públicas y las intervenciones de los agentes públicos que le dan forma, tanto en términos de reglamento como en términos de actos concretos de la administración, ¿no? Y esto preocupa porque cuando la democracia no consigue darle el espacio que merece en la consideración de algunos grupos ciudadanos algunos de sus temas, la definición de judicialización de la política, trabajada extensamente en Argentina, por ejemplo, por Smulovics, dice que entonces se ocurrirá por otras vías. Una, muy probablemente, sea intentar transformar a la vía judicial en una arena de discusión política, más allá de las particularidades del proceso. El discurso político tiende a ser un discurso político basado en derechos, el alcance del control de los tribunales en materia de el alcance de políticas públicas, de las decisiones de política pública y el uso que se hace del tribunal, que no necesariamente busca una resolución del fondo de la cuestión y muchas veces busca ser, digamos, tomado por actor, ¿no? Transformarlo en la arena de debate en términos de ser reconocido como un actor de la cuestión, tiene dentro de del paquete de alternativas que el ordenamiento jurídico argentino te ofrece, la materia penal. Me parece a mí que estas son dos cuestiones en las cuales, digamos, poner el foco en términos de intentar cambiar la agenda de debate político de un país que vive con la angustia que se vive hoy. El debate político democrático en Argentina parece un objetivo bien intencionado pero de difícil concreción, por ende poner particular atención en asegurar que dispositivos diferentes como el control judicial de las tareas de la administración estén disponibles para que una democracia con Estado de Derecho le permita a aquellos ciudadanos que quieran tramitar por esa vía planteos ambientales relevantes, encontrar respuesta suficiente, es un problema central, tanto desde la perspectiva de Escazú, en términos de la atención de la seguridad física y de las condiciones de ejercicio de la actividad de los defensores, como en lo que tiene que ver con el acceso tanto a la información como a distintos recursos que son indispensables a la hora de plantearte la posibilidad de tramitar en los tribunales una causa de este tipo y forzar a la administración y a algunos particulares realmente poderosos a meterse en caja y actuar dentro del ámbito de lo que el derecho prevé. La Argentina tiene varios ejemplos sobre lo ímprobo de la tarea y lo esquivo del resultado exitoso eventualmente, ¿no? Así que me parece que hay un punto central a iluminar. La segunda cuestión, y otra vez, digamos, ¿no? sin quitarle relevancia a las cuestiones que mencionaba y que claramente preocupan y que seguro son objeto de tratamiento por otros que en el tema tienen claramente más versación que yo,
Sí me parece saludable, saludable en los dos sentidos, en el sentido de sano y en el sentido de digno de reconocimiento, el agregar, el fortalecer los mecanismos que el derecho internacional y las jurisdicciones internacionales tienen para cooperar, ¿no?, con aquellos países que tenemos vocación declarada en su ordenamiento jurídico de preservar el ambiente en todas sus formas, de atender esas tres problemáticas que Leila describía, como la triple crisis planetaria, y que no cuenta, digamos, con recursos suficientes como para poder asegurar el cumplimiento de dichos fines, ¿no? Los recursos del mar, tanto en jurisdicción nacional como en la jurisdicción internacional próxima a la jurisdicción nacional de Argentina, son una clara demostración de que en estos lugares tanto el derecho internacional como la posibilidad de ocurrir ante una jurisdicción internacional eventualmente arrojarían soluciones ahí donde no hemos encontrado otros caminos afortunados, ¿no? Me parece que así como el mundo en algunos, para algunos sectores en Argentina, para algunos sectores productivos en Argentina, ordena buenas prácticas, nos las asegura, nos las garantiza, no nos exime de tener fuerte intervención pública y privada para asegurar el apego completo a la norma y prácticas ambientalmente sustentables, pero induce a mejores prácticas. Por ejemplo, pasa en el complejo agropecuario eventualmente, porque el efecto secundario de la normativa de los países que son receptores de nuestros productos genera un efecto en ese sentido. Esto se da, digamos, en determinados renglones, pero necesitamos de la cooperación internacional y eventualmente de la intervención de las jurisdicciones internacionales, ahí donde nuestras capacidades no son suficientes para garantizar la plena vigencia del derecho y sanciones acordes dentro del ámbito de la jurisdicción nacional y mucho más ahí donde la jurisdicción termina. Y una tercera cuestión, particularmente vinculada a la situación de la Argentina, pero que creo que puede analizarse en el contexto subregional, tiene que ver con las capacidades estatales, ¿no? El interesante aporte del derecho penal en términos de sanción a las conductas disvaliosas es discutible en términos de el efecto que tiene en materia de prevención, digamos, ¿no? El efecto disuasivo que tiene sobre quienes eventualmente pueden beneficiarse de incumplir la ley y ser eventualmente objeto de sanción penal es discutido para delitos menores, como recién decía Miguel, mucho más discutido en materia de delitos ambientales, en donde eventualmente los beneficios en relación a la tasa de riesgo que tiene de ser efectivamente sancionado son altos. Y ahí me parece que hay una cuestión relevante, y es que no solo nuestras democracias en América del Sur encuentran restricciones de agenda en materia ambiental, como planteaba en el punto 1, no solo encontramos algunas restricciones de capacidades estatales en términos de la intervención para problemáticas que eventualmente pueden calificar de orden global, sino que también encontramos algunas restricciones en términos de la capacidad estatal de la que disponemos para regular problemáticas ambientales cuyos efectos en términos agregados serán de orden global, pero en términos particulares para el problema que estaríamos tratando son del orden local, del orden municipal, por el efecto contaminante y su alcance, del orden provincial o federal por las propias dimensiones del problema. Y ahí, hace poco tiempo atrás, un conocido, porque anda mucho tiempo en la tele, politólogo argentino, Andrés Maramud, con el que tengo el gusto de compartir una amistad y tuve el gusto de estudiar en esta universidad hace ya muchos años, decía, bueno, la Argentina hoy tiene un Estado que está más, la preocupación nuestra tiene que estar más cerca de
la anarquía que del desborde autoritario, porque el dispositivo con el que contamos nosotros para traducir en acción cualquier decisión política que tomemos está fuertemente debilitado y tiene fuertes restricciones en términos de su capacidad de acción. En un sentido muy similar, hace ya muchos años, más de 30, O'Donnell y Oslak, que tuve la suerte no de ser amigo, pero sí de ser alumno, se planteaban lo mismo. O sea, bueno, miremos en términos de perspectiva histórica el Estado que hemos conseguido conformar y miremos en términos de un momento histórico las capacidades con que ese Estado cuenta para poder cumplir sus funciones esenciales. Reclamar con éxito el monopolio de la fuerza, ordenar las transacciones en términos de emitir moneda, reclamar soberanía, etcétera, ¿no? Y el punto es que, tomando, digamos, de las lecturas de ambos, uno puede concluir que el stock de recursos disponibles a la hora de afrontar lo que seguimos creyendo es el mecanismo privilegiado de intervención pública a la hora de asegurar la plena vigencia de la normativa ambiental, a la hora de asegurar una política que promueva modos de producción, de consumo y de vida sustentable, sigue siendo el de prevenir los efectos más que el de eventualmente reprimir las conductas negativas, no porque no creamos en la eficacia del derecho penal como una de las herramientas de la caja de herramientas que tenemos a la mano, sino porque sabemos que su mecanismo de intervención por lo general es ex post y no ex ante, y seguimos entendiendo que corresponde, por lo irreversible que en muchos casos resulta el daño producido, el priorizar los mecanismos, digamos, de prevención. Y ahí, donde la intervención pública es crítica, es donde uno encuentra estados que hoy no cuentan con los recursos mínimos indispensables para cumplir debidamente su tarea. Porque, a modo de ejemplo, si yo me pongo como objetivo un mecanismo de registro de los jugadores principales de determinada actividad, y a ese mecanismo, que imagino que es un mecanismo de orden legal, le agrego un régimen de sanciones para aquellos que incumplan, ¿no?, la normativa que rige para aquellos que desarrollan la actividad y que obviamente deberían estar registrados. Y mi relación entre un universo de 8.000 jugadores en el mercado y la capacidad pública de ir a verificar quiénes hacen y de qué manera es 4 inspectores para todo el territorio nacional, esa relación entre recursos y el volumen de la problemática habla por sí sola de la dificultad, digamos, ¿no? Terminando y con la última cita, como bien decía Lorenzetti, en Argentina hoy tenemos un plexo normativo razonablemente bien desarrollado y útil para enfrentar casi cualquier problemática en materia ambiental. Nuestro desafío está en el lado de la implementación, ¿no? Y creo que esa situación que él describía hace unos 20 años en ese tratado de derecho ambiental, lejos de mejorar en términos del stock de recursos disponibles con el que contamos para poder asegurar enforcement eficiente de nuestra normativa ambiental, hoy estamos más lejos del estándar ideal del que estábamos en el momento en el que él redactaba esto en la introducción, en el capítulo 1 de su tratado. Entonces, 3 problemáticas relevantes. Una democracia que no encuentra lugares donde discutir el problema, por ende es preocupante cómo habilitar otros mecanismos para discutir a posteriori. Y 2 incapacidades graves de nuestro aparato estatal, de nuestro Estado para atender. Uno, distintas problemáticas que entiendo son relevantes y cruciales en materia ambiental. En todos los casos, el derecho estará ahí para cooperar y dentro de las herramientas del derecho, el derecho penal será parte de la caja de soluciones, pero el problema, creo yo, no se circunscribe exclusivamente a las dimensiones dogmáticas de doctrina o normativas, sino que se juega en gran parte en la fase, digamos, de hecho o de ejecución o de implementación de la norma. Nada más. Gracias. Bueno, muchas gracias a los 3 expositores. Nos llevamos, como decía Natalia hace un rato, más preguntas ahora sobre la cuestión de la implementación, que no es menor,
y de cómo implementar la cuestión del ecocidio en nuestros países, que claramente no es la realidad de los países centrales o de los países europeos que están discutiendo estas cosas. Así que bueno, más preguntas nos llevamos. Bueno, muchas gracias a los tres por la exposición. Ahora le vamos a dar la bienvenida a Fermín Kopp, que es periodista ambiental, que va a moderar el siguiente panel, luego de lo cual vamos a hacer el cierre de estas jornadas. Muchas gracias.